En la actualidad existen muchos problemas que aquejan a la humanidad, principalmente derivados de una situación en común, el brote y propagación del COVID-19. Lo que inició como una emergencia sanitaria culminó en una crisis mundial integral. La economía de cada país ha sufrido fuertes estragos, resultando en una severa afección a la economía mundial y la sanidad, no solo física, sino también mental y psicológica de los individuos alrededor del globo terráqueo. El encierro prolongado ha sido motivo de disputas interestatales, de diferencias importantes entre el gobierno y gobernados. La falta de información ha ocasionado que segmentos poblacionales, principalmente pertenecientes a la ciudadanía de los Estados Unidos de América, se hayan congregado en rechazo a un atentado contra sus derechos más fundamentales, como lo es su libertad individual. Se han manifestado en exigencia de reabrir sus estados y reactivar las actividades laborales cotidianas. Lo anterior es debido a que no poseen el conocimiento suficiente para dimensionar las consecuencias que traerá llevar a cabo aquello por lo que luchan. Comenzaremos narrando cómo se vivía la realidad en el pasado. Regresando a la Grecia clásica, hablaremos del famoso texto El mito de la caverna. Este relato es una alegoría, una representación simbólica de tipo alegórico. Es un diálogo escrito por Platón en el que su maestro Sócrates y su hermano Glaucón hablan sobre cómo afecta el conocimiento y la educación filosófica a la sociedad y los individuos. En este diálogo, Sócrates pide a Glaucón que imagine un grupo de prisioneros que se encuentran encadenados desde su infancia detrás de un muro, dentro de una caverna. Ahí, un fuego ilumina al otro lado del muro, y los prisioneros ven las sombras proyectadas por objetos que se encuentran sobre este muro, los cuales son manipulados por otras personas que pasan por detrás. Hay una crítica a la verdad por consenso, pues el hecho que exista un consenso no significa que haya verdad. Verdad por consenso son las teorías del consenso que sostienen que la verdad requiere un procedimiento o acuerdo previo. Para ellos, las sombras proyectadas son la verdad. Sócrates dice a Glaucón que los prisioneros creen que aquello que observan en el mundo es real, sin darse cuenta de que son solo las apariencias de las sombras de esos objetos. Esto quiere decir que las sombras en la caverna, para ellos era la verdad, pero realmente era una cara de la verdad. Era una verdad subjetiva. Tomás de Aquino dice que hay tres tipos de verdad. La verdad de adecuación, en la que podemos contrastar entre una frase y la realidad. Si el contraste es positivo, entonces es verdad. Luego sigue la verdad por ontología, que viene desde su ser y se puede estudiar. Por último está la verdad por fenomenología. Tiene que ver con el ámbito subjetivo. No solo se da entre el pensamiento de una persona y otra, sino también entre la misma persona. En una era en la que es tan sencillo obtener información respecto a casi cualquier tema, también se ha vuelto muy fácil perderse en el mundo de los datos. No resulta complicado difundir noticias falsas o incompletas, e incluso maquillar información que resulta crucial para tener un correcto entendimiento de la realidad que se vive en un tiempo determinado. Este fenómeno se ha presentado repetidamente a lo largo de la historia de la humanidad, con ejemplos como la conquista de la Nueva España, en cuya secuencia rara vez se menciona que los españoles fueron ayudados por locales, los tlaxcaltecas, para derrotar a Moctezuma. Esta verdad, repetidamente omitida en los libros de historia, ha moldeado nuestro pensamiento respecto a la conquista. Esta verdad ya no resulta comprobable mediante adecuación como propone Aquino, pues no es contrastable con los hechos observables actuales debido a que sucedió hace cientos de años. Otra situación que ilustra la concepción de la realidad es la teoría geocéntrica propuesta por Ptolomeo en el siglo II. Esto es una verdad que, en años posteriores, se convirtió en una verdad por consenso, pues se dio una aceptación generalizada de esta. Como el intelecto tiene por objeto la verdad, llegada la época de Copérnico, este utilizó su propio intelecto para romper con esta verdad por consenso preexistente, mediante el desarrollo de su teoría heliocéntrica en el siglo XVI, transformando esa verdad en una verdad por adecuación al comprobarla mediante el uso de los instrumentos disponibles en ese tiempo. Avanzando unos años, existe la situación de la China contemporánea, donde el gobierno actúa como un padre sobreprotector que regula desde las finanzas de los pobladores hasta los medios digitales que estos utilizan. De esta manera, distorsiona cruelmente su percepción de la realidad y por lo tanto lo que es considerado como verdad para ellos. La presente situación en México es relacionada con los casos conocidos de coronavirus. Es un ejemplo de verdad. Esta verdad ha sido distorsionada, pues aunque es comprobable mediante correspondencia o adecuación, por ejemplo, haciendo pruebas de COVID a la totalidad de la población mexicana, no ha sido verificada. No es comprobable por fenomenología,
pues que una persona esté enferma de coronavirus o no es una verdad totalmente objetiva y no manifestada solo por la percepción de la persona respecto a este hecho. El manejo de la información hoy en día es un insulto para el intelecto de los individuos, pues el mismo gobierno se ha convertido en difusor de la posverdad, pretendiendo que los ciudadanos no se den cuenta del engaño en el que están siendo envueltos. Se mencionan repetidamente casos de muerte por distintos tipos de neumonía, y la falta de relación de pruebas de coronavirus ha ocasionado que se registren menor cantidad de casos. En evidencia de lo anterior, la alienación y consecuente enajenación ocasionada por este fenómeno resulta evidente. Si bien es cierto que existen verdades absolutas, como los conceptos, por ejemplo, que una planta por concepto siempre es planta, parecería que sin importar cuánto tiempo pase, el desconocimiento de la verdad absoluta respecto a los hechos continuará siendo un problema para las generaciones futuras. Para disminuir dentro de lo posible y paulatinamente lograr evitar la difusión de la información falsa o fake news, investigadores han propuesto métodos para alcanzar este fin. La mayoría de ellos están basados en el uso de la tecnología futurista, como lo es la implementación de blockchain. De forma muy general, se basa en un principio de red interconectada o telaraña, en la que transmite la información de forma simultánea a todos los miembros que forman parte del proceso, de tal manera que todos estén al tanto de la misma información al mismo tiempo y pueda ser consultada por ellos. Es aplicable a pequeña y gran escala, tanto entre países como por ejemplo entre hospitales, la implementación de esta tecnología, proveerla de información real de los malestares de cada paciente y suponiendo que fuera utilizado en esta crisis sanitaria. Estarían documentados todos los casos que llegaron al hospital, conociendo su causa de enfermedad o de muerte, disminuyendo significativamente el mal causado por desinformación, aunque en la realidad es que no es posible encontrar la verdad absoluta respecto a todos los temas que moldean el entorno de las personas. Existe la posibilidad de comprobar la información importante por adecuación u ontología, como lo propuso Aquino en su tiempo. Para concluir, según el Diccionario Soviético de Filosofía, la verdad es la conformidad del concepto y de la idea con el objeto. Son verdaderos los conocimientos que reflejan correctamente la realidad objetiva. A lo largo del curso de Persona y Sociedad, conocimos la forma en la que definen y ven la idea de la verdad diferentes autores, desde Sócrates hasta George Orwell. Lo que podemos concluir tras este análisis es que en el presente que vivimos nunca habrá una verdad absoluta en cuanto a las noticias que leemos, escuchamos o vemos. Hay tantos medios de comunicación y tanta libertad dentro del mundo de los medios que no podemos conocer con certeza aquello que en ella se difunde. Por esta razón, hay que ser siempre cuidadosos en lo que creemos que es verdad y procurar buscar fuentes confiables y, de ser posible, comprobar aquellos datos que son comprobables.